La lectura bíblica para esta mañana se encuentra en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, creo que la sabemos de memoria la mayoría de nosotros. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora vamos a escuchar el mensaje de la mañana en labios de nuestro querido pastor David. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hora quiero pedirte que tú puedas ser propicio a nuestras necesidades y que como iglesia busquemos realmente tu rostro, busquemos lo que deseamos, lo que tú deseas hacer con nosotros en este lugar, y que también de alguna forma en esta hora, al abrir tu palabra, tú puedas venir y posesionarnos nosotros, comenzando por mí, oh Señor, para que tu palabra pueda venir y ser viva y eficaz en nuestras vidas. Rogamos, oh Dios, que seas con cada hermano y hermana que no está aquí también, y que tú puedas acompañarles en sus necesidades espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana, ustedes pueden ver el tema de esta mañana, se titula Debes nacer de nuevo. Y les voy a contar una historia, de hecho voy a mostrarles la historia asombrosa de una niña que nació de nuevo, literalmente. Y esta niña se llama Lynn Lee Hope Bomer. Esta niña que ustedes ven allí, a las 16 semanas, cuando estaba dentro de del útero de la madre, se le descubrió que tenía lo que le llaman una teratoma sacrococcygia. Y este es básicamente un tumor que estaba creciendo en la parte, en la cola, en el coxis de la criatura. Y ustedes pueden ver allí, si ustedes vislumbran más o menos, pueden ver allí cómo se estaba formando esta grande masa, un tumor que le estaba creciendo ahí en la colita de la niña, del feto. Y esto pues era algo que estaba impidiendo, o mejor dicho, iba de seguro a matar a la criatura, y también podría hacer un daño terrible a la madre, incluyendo la muerte. Los médicos le dijeron a la señora: mire, su criatura lamentablemente no va a poder vivir, va a tener que, por su salud, abortar a la criatura. O sea, no puede seguir el desarrollo normal de la bebé. Pero la madre no quiso escuchar de aborto o de tener que dar a su bebé en muerte. Así que los médicos, buscando una solución, dijeron: bueno, la única solución viable, porque está todavía muy pequeña, sería una operación muy riesgosa, que sería sacar a la criatura y operarla. Y en teoría tendríamos que, al remover eso, volver a meter a la criatura dentro de su vientre. Pero eso nunca se ha hecho, así que esto sería algo muy inusual. No sabemos si podría funcionar. Esta es la historia, cómo estaba creciendo ese tumor en el coxis ahí. Y cada día estaba el bebé más y más enfermo. Entonces, como les contaba, los médicos prefirieron decirle que termine su embarazo, pero finalmente en el hospital, decidieron hacer la operación de abrir el vientre de la madre, sacar a la criatura, quitar, ahí pueden ver el tumor que tenía, era un tumor de casi el tamaño del bebé, y entonces volver a insertar a la criatura dentro del vientre de la madre para poder nacer. Y entonces después nació por cesárea a las 12 semanas después, pesando 5 libras 3 onzas. Así que después de los 8 días ya nacida, finalmente pudieron quitar la última parte que salió del tumor. Así que esta niña fue en realidad la primera persona que físicamente tuvo 2 nacimientos. Pero en nuestra vida nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido que pasar una experiencia como esa, tener que nacer 2 veces físicamente.
Pero, ¿qué es lo que el Señor nos dice es necesario para usted y yo poder ver el reino de los cielos? ¿Usted puede entrar en el reino de los cielos en la forma que usted y yo nacemos al mundo? ¿Es eso suficiente? ¿Poder tener una buena actitud, una buena educación moral, una buena educación intelectual para no hacer nada mal a nadie? ¿Eso es suficiente? Bueno, vamos a ver lo que el Señor nos dice. Vayamos al libro de Juan, el capítulo 3, y leamos aquí la historia que se encuentra en Juan 3, 1 al 8. Aquí ustedes pueden notar lo que Cristo habla a un hombre que quería poder saber si podía él de alguna manera estar en el reino de los cielos. Pero en su mente, él no quiso de alguna forma ir directamente a la pregunta, sino que se acercó al Señor y trató de hablar con él, dialogar con él. Leamos lo que pasó. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Ustedes conocen la historia, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Aquí Nicodemo se acerca a Jesús en la noche y trata de hablarle en un lenguaje como de maestro a maestro, o sea, indicándole, mira, un poco de preámbulo, un poco de la típica adulación que hay entre gente muy culta o muy refinada, ¿no? Tú, bueno, eres hombre de Dios y seguramente las obras que tú haces son tremendas obras. Pero Cristo eso a él no le conmueve o no le interesa hablar de las obras que él hace, sino que le dice a Nicodemo y le responde de una manera muy directa: de cierto te digo qué cosa, que el que no, ¿qué? Naciere otra vez, no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Aquí Jesús hace algo tan claro, tan transparente, que Nicodemo se queda como atónito. Jesús le dice a él de que a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, usted dirá, bueno, yo entiendo lo que es nacer de nuevo, pero realmente pongamos a pensar un poco qué tipo de persona era Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía la Escritura, ¿sí o no? ¿Conocía la Escritura Nicodemo? ¿Tenía algo de conocimiento de la palabra de Dios? Yo creo que si era fariseo, príncipe de los judíos, tenía la mejor educación posible. Había tenido la teología más alta, el conocimiento de la Escritura sumamente profundo. Había seguido quizás todos los cursos que había en la vida y él mismo se había convertido en un rabí, en un maestro de los fariseos. Así que él era un hombre conocedor de la palabra de Dios. ¿Acaso tenía Nicodemo un pecado encubierto, un pecado como esos que ustedes, pues a veces los seres humanos tienen, ¿no? De un adulterio, una fornicación, alguna cosa que la gente pudiese decir, este hombre tiene grandes problemas? ¿Podría alguien decir eso a Nicodemo? No. De hecho, él siendo fariseo se consideraba, y la gente lo consideraba a él como un ejemplo de persona, rectitud absoluta. Era un hombre que en todo oraba y hacía de acuerdo a lo que la ley decía, lo hacía correctamente bien. Ahora, tal vez él no era un devoto en su devolución del diezmo, ¿o sí? Claro que sí, él devolvía el diezmo, muy fielmente, y también ayudaba a la nación judía en realidad, no solamente con su diezmo y ofrenda, pero también ayudaba a la nación judía en el litigio de juicios y de conducta en el tribunal de los judíos. Pero Jesús le dice a él, nada de eso, nada de lo que tú has hecho hasta ahora te da derecho a estar en el reino de los cielos. De hecho, tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le pregunta, versículo 4, ¿cómo puede el hombre viejo nacer nuevamente? ¿Puede otra vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Aquí él hace la pregunta que los médicos, con la historia que veímos allí de esta niña, Lin Lee, ella no podía, lograron hacer con ella. Ellos pudieron abrir, que nazca la criatura, volverla a meter y nacer. Pero
obviamente ese es un bebé. ¿Puede ser un hombre como Nicodemo? ¿Puede un hombre como yo? ¿Puede hasta un niño del tamaño de mi hija Emily o de Juliana? ¿Podría esa niña volver a entrar en un vientre? Imposible, ¿no es cierto? Nadie puede entrar dentro de un vientre. Y esta pregunta hace Nicodemo tratando de persuadir al Señor de que tal vez Él estaba viendo a Nicodemo de una manera diferente. Nicodemo era un hombre recto, él era un hombre líder de la iglesia, era una persona importante, había hecho todo lo que él conocía como correcto. Pero Jesús le dice lo siguiente, versículo 5, de cierto te digo, nuevamente, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde viene, donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Saben, en esta mañana mi propósito es compartir con ustedes cómo nosotros podemos realmente nacer de nuevo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Porque entendemos teológicamente, tal vez como Nicodemo, hemos escuchado el concepto de nacer de nuevo 1001 vez. Hemos escuchado varias veces, pero ¿qué significa esto? Hay una cita que se encuentra en Consejos de Escuela Sabática, la página 64, esto solo está en inglés, pero dice lo siguiente: el conocimiento más importante, noten ustedes aquí, el conocimiento más importante que se va a ganar es el conocimiento ¿qué? Experimental, de lo que significa ¿qué cosa? Nacer de nuevo. El conocimiento más importante que usted debe comprender o debemos comprender o aceptar o conocer es el conocimiento ¿qué? Experimental, lo que usted puede experimentar, vivir del nuevo nacimiento. Nos dice también en el Deseo de todas las gentes lo siguiente, la página 142. No necesitas conocimiento teórico, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros a veces queremos saber? La teoría, la teología, la información intelectual. Pero aquí, en esta historia con Nicodemo, la pluma inspirada menciona que Cristo le estaba diciendo esto a Nicodemo. No necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual. No necesitas sino tener un corazón nuevo. ¿Saben ustedes que aquí en esta iglesia pequeña, aquí ustedes presentes, tenemos más conocimiento teórico de Dios y de la salvación, por ese sentido, que Abraham no tuvo? ¿Sabe usted eso? Que usted aquí conoce más que Abraham. Es más, usted aquí conoce más que Moisés. En teoría, en la teología, conoce más que Moisés, más que David, el que hizo los salmos, ¿no es cierto? Y escribió también los salmos. Inclusive, más que el propio Daniel. Daniel no entendió la visión. Usted aquí entiende muchas veces las profecías, incluyendo el concepto del futuro. También entendemos aún más que el mismo Pablo. Pablo, por ejemplo, ¿no recuerdan ustedes que Pablo pensaba que Jesús vendría en sus días y deseaba que Él vendría en sus días, pero no pudo comprender plenamente la profecía? Cuando Él mencionó de que se levantaría ese hombre de pecado, Él no entendió completamente, pero en profecía inspirado por el Señor lo decía que se iba a revelar. Pero usted y yo conocemos más que todos aquellos hombres que escribieron la Biblia. Usted dirá, bueno, por suerte, no sé más que la hermana White. ¿No es cierto? ¿Cuántos aquí conocen a la hermana Elena G. de White? Bueno, físicamente no la conocemos, ella murió, pero entendemos que el Señor la inspiró. Pero ¿cuántos tenemos sus escrituras y hemos estudiado y leído algunos libros? Muchos. Así que conocemos mucho de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros solo tenemos un conocimiento teórico. Y les digo por qué. Porque piensen un poco un autoanálisis. ¿Estamos en qué lugar? ¿En qué sitio estamos nosotros aquí presentes? ¿Cómo se llama este lugar? Bueno, no, pero bueno, hablando del lugar geográfico. Estamos en Santuario, sí, es verdad. ¿Pero dónde estamos? Estamos en Live Oak, ¿no es cierto? En Live Oak.
¿Y ustedes creen que, en qué año estamos? 2019. ¿Ustedes creen que el Señor no hubiese querido venir antes por nosotros? ¿Acaso Dios quiere prolongar y prolongar y prolongar su venida indefinidamente? ¿Acaso el Señor se complazca en que cada año haya más y más niños, bebés que nacen sin padres, que son entregados y robados y tomados como esclavos, son explotados con fines de destrucción? Tantas niñas, recién escuchaba que en este estado, en 6 estados el día de ayer, detuvieron a 82 personas en varios estados aquí del sureste, conectados a una red de uso y abuso infantil. Y dentro de estas personas había un ministro joven. ¡Qué terrible! Pensar de que en las mismas iglesias existen hombres y mujeres también que se prestan para destruir la imagen de Dios en los niños, en las criaturas, en las señoritas y en los jóvenes. Por eso les digo, estamos en un mundo tan terrible, pero ¿por qué Cristo no ha podido venir? Porque nosotros como iglesia, como sus hijos, no tenemos un conocimiento experimental, sino solamente teológico. Por eso, debemos crear una pregunta. ¿Qué determina el destino, nuestro destino en el juicio? ¿Qué determina el destino? ¿Por qué es que no podemos nosotros ser salvos? ¿Qué nos impediría? Vayamos al libro de Juan, el capítulo 3, versículo 19. En el mismo libro, leemos, Cristo le dice a Nicodemo, y esta es la condenación. ¿Saben cuál es la condenación de nosotros, del mundo y de nosotros también? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que me condena a mí en el día de juicio? Que yo no supe intelectualmente de Dios, que yo no supe saber la ley de Dios o que el sábado es de guardarlo, que yo no supe cuáles son los 10 mandamientos, que no supe cuál es el mensaje de los 3 ángeles, que no supe cuál fue la bestia. ¿Es eso lo que me va a mí condenar, el no saber? Cristo dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque que sus obras eran malas. Esta es la condenación, tristemente, nuestra, que nosotros hemos amado no a la luz, sino al pecado, al mundo. Amamos más las tinieblas, porque realmente nuestras obras son malas. Y así era Nicodemo. Él era muy respetado. Él enseñaba en la escuela sabática, él predicaba desde la sinagoga, inclusive él ayudaba en el templo posiblemente, pagaba diezmos, daba ofrendas generosas y dio para las misiones globales de los judíos. Se sabía la escritura en memoria. Yo no me sé de memoria, pero este hombre, como buen fariseo, podía recitar pasajes enteros de la escritura. Se sintió que él tenía el conocimiento de la verdad y lo tenía intelectualmente. Pero cuando fue traído a Cristo, se dio cuenta de que algo en su vida no cuadraba. Por más que tenía intelectualmente información, experimentalmente no había comprendido quién era Cristo o la verdad. ¿Y por qué vino a él de noche? ¿Por qué Nicodemo se acercó a Jesús de noche? Porque no había nacido de nuevo. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10, donde leemos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Dios quiere que nosotros nos vayamos convirtiendo, asemejando a la imagen del que nos creó. ¿Y quién nos creó? ¿Fueron mis padres? ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Mi mamá y mi papá? ¿A mí me creó mi mamá y mi papá? Sí, en la forma biológica puede ser que sí, pero ¿quién realmente da esa vida? ¿Quién es el dador de la vida? Es solo Dios. Entonces entendamos de que Dios nos creó. Ahora, brevemente, cuando ustedes piensan en sus niños, vamos a pensar en esta forma un poquito. Aquí yo veo, por ejemplo, esta foto de mi hija Emily. Es un ejemplo cuando era una bebé. ¿No es cierto? Cuando uno ve a un bebé creciendo y se empieza este niño a desarrollar,
uno empieza a contemplarle su carita, su boquita, las manitos, hasta el pelo, ¿no es cierto? Y empezamos a ver en ella y decimos, oye, caramba, parece que la sonrisa es de la mamá, ¿no es cierto? Y nos dice, ay, qué linda sonrisa de la mamá. O tiene los ojos del papá. Ah, si se parece, mira cómo hasta se sonríe igual. ¿Y por qué hacemos eso nosotros? ¿Por qué queremos de alguna forma ver en esta criatura reflejo mío? ¿Por qué? Porque amo a esa bebé, ¿no es cierto? El amor que me lleva a mí, me motiva. Aquí cuando yo me acuerdo de mi esposa viendo a mi hija, es eso, es como ese amor de la mamá y ve a la criatura y es esa conexión tan especial y uno quiere verse reflejado en ella. Así Cristo quiere verse reflejado en nosotros. Él nos ve con esa ternura y dice, oye, esta criatura tan bella para mí, pero ¿dónde está mi sonrisa? ¿Dónde están mis palabras? ¿Dónde está mi mirada? ¿Cómo esta persona, cómo este bebé puede, o esta criatura, mejor dicho, no bebé, pero esta criatura puede reflejarme en mi carácter? ¿Cómo puede esa persona convertirse en un reflejo mío? Veamos brevemente en Hebreos. Noten ustedes lo que Cristo nos dice acerca de Él mismo. Hebreos 1, el capítulo 1, y quiero leerles aquí el versículo, voy a saltarme un poquito porque no quiero leer todo, pero el versículo 1 dice lo siguiente, capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días, en el pasado hablaba a través de los profetas, pero ahora nos dice, nos ha dado ¿quién? Nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo que nos habla ahora? Es Jesucristo, claro, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces Cristo es el que nos habla. Ahora dice, Él siendo, no estoy hablando de Jesucristo, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, aquí está hablando que Jesús es la misma imagen de ¿quién? Del Padre. De hecho, ustedes saben que en el hebreo, en el griego, esta palabra imagen en este versículo, ¿saben qué palabra es? ¿Saben qué palabra en el griego es esa palabra aquí, imagen? Es interesante, pero es una palabra que usted lo conoce de memoria. La palabra griega para esta palabra aquí, imagen, es la palabra carácter. La palabra carácter es una palabra griega, en realidad. Pero aquí dice Cristo que Cristo es la imagen misma de Dios, es el carácter mismo del Padre, y este carácter, esta imagen que es Dios y Jesucristo, Él quiere o desea también verse en nosotros. Y en el versículo 9 nos dice aquí en una vislumbre, en un resumen muy reducido pero muy eficaz, lo que significa el carácter, la imagen de Dios. Dice el versículo 9, has amado, ¿qué cosa? La justicia, has amado lo correcto, has amado la rectitud, ¿y qué? Y aborreció la maldad. El carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, la esencia del Padre es esta. Ama la rectitud, ama la justicia, ama la misericordia, ama todo lo que es bueno y recto, y también su carácter aborrece lo malo. Por eso es que Dios no puede mentir. Dios no puede ir en contra de su propio carácter. Dios no puede obrar una obra de iniquidad, no puede obrar una obra o crear algo que sea destructivo. Yo les digo esto porque escuché una vez, hace unos meses atrás, hay una vislumbre allí dentro de algunas personas que piensan, inclusive en la iglesia, de que el Señor, Dios, es un Dios muy fuerte, o sea, gusta castigar, y de alguna forma manda castigos. Hay una crisis en el mundo, por ejemplo, un huracán o una tifón o algo así, y enseguida la gente dice, castigos de Dios. Y me pongo a pensar, ¿cómo es? O sea, hay una forma falsa de ver el carácter de Dios, y es porque nosotros no lo vemos como Dios lo ve, no lo vemos en la forma que Cristo lo refleja. Dios es misericordia, es piedad, es amor. Y sí, dentro de eso hay un evento en el cual el Señor traerá un juicio y ejecutará un juicio que traerá destrucción en misericordia al pecador. Pero no es una destrucción vengativa, no es una destrucción de maldad, no es una destrucción porque se resiente con el pecador y dice, ahora sí te voy a mandar un castigo. No es así. Dios y el Señor nos muestra de que Él ama lo correcto, pero claro,
también aborrece el pecado. Pero esto se demuestra en un diagrama que se encuentra en el Edén. Allá en el Edén, en el jardín del Edén, ustedes sabían, y esto los que estuvieron aquí en la primera presentación pudieron ver un poco cómo llegamos a esta conclusión, o cómo, digamos, la Biblia nos muestra de que en el jardín del Edén era ese núcleo de su gobierno, de la forma como Dios establece su presencia. Pero brevemente entendemos que en el jardín del Edén habían los ángeles, estaban allí en medio del jardín. Estaban dos árboles que representaban lealtad y la obediencia a la ley de Dios. Era una forma de que ellos entendiesen que allí Dios ejecutaba y ponía como bases su ley y su juicio de gobierno. Pero también vemos que tenía la presencia de Dios. Y esto es algo que usted lo encuentra igual en el lugar santísimo. En el tabernáculo que Dios eligió allí en el templo, en el desierto, como una vislumbre de lo que es su morada en el cielo. También vemos de que allí en el lugar santísimo se encuentra dos ángeles, se encuentran los ángeles, los querubines. Aquí en el Arca del Pacto eran dos, pero yo creo que hay más en realidad en el cielo. Pero habían ángeles allí, querubines, estaba la ley del Señor, estaba su presencia allí. Y esto era la forma como el Señor quería mostrar de que mientras uno esté viviendo en la independencia del Señor, jamás uno se apartaría del camino correcto. Y es allí donde el Señor quiere que usted y yo de alguna forma volvamos. Pero vamos a analizar un poco en una forma práctica cómo es que el enemigo o qué es lo que el pecado realmente hizo en la raza humana. Vayamos al libro de Génesis, al capítulo 3. Dios quería que usted y yo vivamos allí, que estuviésemos en esa experiencia. Si hubiésemos estado en esa experiencia como desde el Edén, no habría necesidad de nacer de nuevo. Si hubiésemos vivido delante de Dios desde el principio, no era necesario. Pero al nosotros morir, o mejor dicho, al cometer pecado, a nuestros padres cometer pecado, nos dejaron y nos separaron de este concepto maravilloso. ¿Y qué pasó? En Génesis capítulo 3, versículo 24, vayamos allí brevemente. ¿Qué pasó cuando ellos pecaron? Dios tuvo que echarlos. Ahora, noten aquí como dice, echó pues, ¿qué cosa? Fuera al hombre. ¿Y qué hizo el Señor allí? Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios estableció ese jardín del Edén como su morada aquí en la tierra, pero pecamos y Dios tuvo que echarlos. Y dice aquí que los echó y ellos fueron echados al oriente, porque al oriente es donde Dios puso la entrada. Adán y Eva fueron colocados al oriente del jardín, pero les dejó una vislumbre visible del lugar donde ellos estaban. Dios no selló el jardín del Edén y puso allí una muralla altísima para que ellos jamás pudiesen ver su lugar de habitación, sino que al contrario, dejó querubines con una espada encendida que, dice la Biblia, protegía el camino al árbol de la vida. Pero ellos podían allí, como en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, podían ir ahí a la puerta del atrio y podían vislumbrar, no podían entrar, pero podían vislumbrar el plan de redención y donde Dios moraba. Todo israelita también podía ir a la puerta del atrio y contemplar, aunque no podían quizás entrar porque no tenían el derecho a entrar al santuario del lugar santísimo, podían contemplar en una forma aún visible por la presencia de Dios que venía, que Dios estaba allí. Noten aquí lo que nos dice en la Patriarca de Profetas, y también importante, les mandó al este. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después, ¿qué pasó? Se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el lugar de su inocencia, cuya entrada estaba vedada, no es que no podían ver, pero estaba protegida por los vigilantes ángeles.
En la puerta del paraíso, noten algo también interesante aquí, en la puerta del paraíso, o sea, a la entrada del paraíso, ¿qué hacía allí Adán y Eva y sus hijos? Se revelaba la gloria de, custodiada por querubines, se revelaba la gloria de Dios, y allí iban Adán y sus hijos, ¿a qué? A adorar a Dios. Entonces Adán y Eva y sus hijos veían, y donde iban ellos a adorar a Dios era a la entrada donde podían vislumbrar la presencia de Dios. Dios quería que ellos mantengan en su mente, aunque el pecado los había separado, Dios quería que ellos mantengan en su mente presente que Él quería volverlos a traer a su presencia, que había un lugar donde ellos volverían a entrar por fe. Ahora bien, allí, a la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí fue donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios a Dios, y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. Era en la presencia de Dios, en la entrada al paraíso, donde Caín hizo su altar y donde Abel hizo su altar, y allí venían y ofrecían sacrificios a Dios, a la entrada del lugar de morada de Dios. Entonces, pueden ustedes pensar en esto, que fue a la misma entrada, a la misma puerta del Edén, donde Caín mató a Abel. Fue en la presencia de Dios. Allí aún, y hablaba, me mencionaba, como mi hermano Frank me mencionaba esta mañana, Caín con un fanatismo religioso. Él era un tremendo vegano, ¿sí o no? Caín era el vegano más vegano que podíamos pensar, y gracias a Dios por eso, que era un buen vegano. Pero, ¿qué es lo que hizo Caín? Dar de sus frutos, dar de lo que a él le parecía, de su concepto en cuanto a lo que quería él mostrar, de que de alguna forma él y sus habilidades, sus frutos eran suficientes para un sacrificio al Señor. Pero en ese fanatismo de él, se levantó en odio contra su hermano, y en la presencia de Dios decidió matar a su hermano. Qué terrible experiencia. Y por eso, ¿qué pasó con Caín? ¿Qué pasó con Caín cuando Caín mató a su hermano? ¿Saben qué pasó? Ahí en la presencia de Dios, en la puerta, al igual que en el lugar, en el tabernáculo de la tierra, en la puerta donde se hacían sacrificios, allí también Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y a dónde los llevó? Noten aquí en capítulo 4, versículo 16 de Génesis. Dice: y salió Caín, noten aquí, bien claramente qué dice la Biblia aquí, y salió Caín de la presencia del Señor y habitó en tierra de ¿qué? De Nod. ¿Y esto dónde queda? Al este. ¿Sabían ustedes que Caín, para poder él mantener su vida en pecado, él dijo: ok, Dios, me tengo que apartar de tu presencia aún más. Yo no puedo estar, tengo que irme más al este. Así que desde donde estaba, del jardín en el Edén, donde la presencia de Dios, se apartó aún más hacia el este. ¿Y saben qué pasó con la raza caída después del diluvio, por ejemplo? Si van al libro de Génesis, del capítulo 11, versículo 2, noten aquí algo interesante también. Dice, en algunas versiones este verbo está mal traducido o no da la implicación que quiere decir. Pero dice aquí en el versículo 2 del capítulo 11 de Génesis, dice: y según iban continuamente al oriente, o sea, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y allí construyeron la torre de Babel. En otras palabras, el ser humano, desde que ha caído, ha ido continuamente en un lugar opuesto al sitio donde Dios está en su presencia. Desde que el pecado entró, para poder mantenerse en concupiscencia y seguir pecando, el ser humano tiene que apartarse de la presencia del Señor e irse lo más lejos posible. Al igual que nosotros en el lugar santísimo, en el lugar en el santuario que Dios estableció o está establecido en el cielo, el ser humano y Satanás ha hecho lo posible para que el ser humano se aparte y se vaya cada día más lejos y más lejos y más lejos y más lejos del lugar de la presencia de Dios, hasta que llegas a estar en la nada, en cero, en una oscuridad total. Y esto es lo que pasa con el ser humano, se aparta hacia el este de Dios. ¿Alguna vez han estado ustedes en una cueva? ¿Cuántos hay en una cueva? ¿Alguna vez hay en una cueva usted? ¿Sí?
Solo un par de personas aquí, qué pena. Porque una cueva es algo muy interesante. Recuerdo que estaba en Tennessee, allá en Laurelbrook en realidad, y estaba con los estudiantes, yo estaba enseñando, ¿no? Pero imagínense, yo tenía apenas 19 años, o 20 años, perdón, cuando fui allí, y mis estudiantes eran 16, 17, no mucha diferencia. Y entonces nos llevaron a una cueva para pasar una tarde, y bueno, a mí, gracias a Dios, no me ha dado nunca ningún miedo de claustrofobia, pero muchos de los estudiantes que iban por primera vez no podían pasar estos estrechos agujeros, ¿no? Para poder entrar. Pero lo peor de todo no es solamente fue el llegar, pero finalmente cuando entramos a la cueva y entramos ya a un lugar donde se abría un salón como grande, como un cuarto gigante, incluyendo, escuchábamos el sonar del agua, y era un lugar muy fresco. No era helado, pero era muy fresco. O sea, como un aire acondicionado tremendo, porque con la cantidad de chicos que estábamos allí, el aire se mantenía bien, bien rico. Pero en un momento, entonces, el muchacho que es guía nos dice, bueno, ahora sí vamos a apagar las luces de todo esto de aquí, así que todos quédense quietos, no se muevan. Y bueno, en ese momento apagan las luces, nos piden a que todos apagamos las luces, las linternas, y la oscuridad es tan absoluta, tan abrumadora, que usted no puede ver ni la mano, así se ponga adelante, no la puede ver en lo absoluto. No existe algo tan oscuro como eso hasta que usted lo experimente. Es increíble. Pero esa oscuridad, donde uno está sin poder saber qué hacer, sin poder saber cómo caminar, dónde se puede acostar. Es más, empieza uno a pensar, ¿y si hay aquí animales o bichos o algo? ¿No? Uno empieza a imaginarse porque no se puede ver nada. Si te tropiezas con una piedra o te golpeas contra una pared, es algo que es real. O sea, tú puedes caminar 2, 3 pasos y pegarte contra un tremendo maciza roca porque no ves nada, tus ojos no sirven para nada. Bueno, el pecado y Satanás ha tratado de hacer esto con la humanidad, de que nos separemos tanto de Dios, que nos alejemos de su presencia y podamos llegar a ser completamente ignorantes y ciegos. Dice aquí, como dice la palabra del Señor, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Quiere decir de que usted está yendo en un camino y tiene que dar un giro de 180 grados. Usted tiene que volver a dirigirse al Edén, al lugar donde Dios moraba, ir a la presencia de Dios. Bueno, no el Edén físicamente, sino al lugar santísimo. Donde está Dios ahora no es ni siquiera en la cruz. Y no digo con esto de que la cruz no es importante, de hecho vamos a hablar de eso un momentito, pero donde usted realmente debe empezar a poner su mirada fija es dónde está Dios ahora, dónde está Cristo ahora, para que yo pueda realmente volver a caminar y volver al sitio donde Dios quiere que esté. En Hebreos 6, 19 y 20, noten esta promesa del Señor que para mí es tan clara y evidente, que demuestra la única salvaguardia para nosotros ahora. ¿Usted piensa que tal vez la salvaguardia es conocer de Dios, a saber la última información de la política o de la profecía? La salvaguardia nuestra, el ancla, nos dice Hebreos, es la siguiente, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta ¿qué cosa? Está hablando de Cristo. Esta ancla segura y firme, esta ancla impide que usted sea sacudido. ¿Por qué hoy en día hay tanta gente en viento de doctrina? Que con cualquier ideología cogen eso y lo hacen como doctrina de salvación y se ponen como caballo, como cargando con una meta específica. Tengo que defender este punto de la Biblia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanto fanatismo en la iglesia? ¿Por qué hay tanta inestabilidad en nuestra iglesia, en nuestros conocimientos, en nuestra verdad? ¿Por qué? Porque no estamos anclados en la única ancla segura, sino que estamos aquí, por acá. Ustedes han visto esto aún tristemente en nuestra propia iglesia. Ha pasado esto porque no estamos anclados, y esta ancla no se queda únicamente en el atrio, no se queda únicamente en la puerta, en la primera puerta. Esta ancla, dice aquí, penetra ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo, donde entró por nosotros, ¿quién? Jesús. No tengo interesante también aquí, dice, nuestro, ¿qué?
Precursor, la palabra precursor quiere decir que es alguien que entró, pero que espera que usted lo siga allí. Él entró, pero él no está diciendo, quédate afuera. O sea, yo entro acá adentro y tú te quedas allá afuera. No, está diciendo, no, tú tienes que venir conmigo, entrar conmigo acá dentro del velo. Y esta es la ancla segura, hecho sumo sacerdote para siempre. Entonces, debemos seguirlo allí. Habían 3 cortinas en el santuario terrenal. La primera cortina era la del atrio, la que estaba afuera. Y esa primera cortina, esa que es la que uno debe comenzar a entrar, es la que usted puede entrar y ver el sacrificio de Cristo. Pero también teníamos la segunda cortina, que es ¿qué? El lugar santo. Y la tercera cortina, que es ¿qué? El lugar santísimo. Esta ancla que es Cristo entró por cada una de ellas hasta lo más adentro. Y allí es donde Dios quiere que usted y yo estemos. Pero demos el primer paso. ¿Cómo puedo yo entrar al tercero si es que no he dado ni el primer paso? Y aquí es donde tenemos que comenzar a ver si mi experiencia religiosa es simplemente una teoría o una experiencia existencial. El capítulo 3 de 3 nos dice claramente Jesucristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Piense usted en esto. El arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que aceptar que soy pecador, que he hecho todo lo que merece el ser humano para ser muerto. O sea, el pecado, he roto los mandamientos de Dios, he hecho las cosas que el Señor condena porque su carácter es diferente al mío. Pero Dios me dice, comienza con el primer paso, que es el arrepentimiento. Me debo dar la vuelta. Hasta el arrepentimiento es un don de Dios. Y tengo que darme la vuelta para entrar por esa primera cortina. Y debo aceptar allí en Cristo como el único medio para yo poder proseguir y ser transformado en nueva criatura. Cristo, mi sumo sacerdote, mi cordero, que pagó la paga de mi pecado. Él murió allí. Y cuando yo contemplo y entro y analizo, y por eso es que nos dice la Escritura inspirada que haríamos bien cada día. ¿Qué cosa? Meditar en su muerte. Si yo pudiese hacer eso, y realmente, si debería yo pensar de que la experiencia comienza por allí, mi experiencia en mi estudio bíblico, en mi estudio de devoción de la mañana, debería comenzar por allí. Cristo pagó un precio por mí. Cristo es el Cordero que murió en mi lugar. Al yo contemplar esto, me voy a sentir como jactancioso, lleno de orgullo y de suficiencia propia. Al contrario, completamente humilde, porque veo que es un obsequio de Dios, de que Dios me está dando a mí la oportunidad de ser perdonado porque me ama, porque se entregó por mí. Pero también nos dice aquí que había este paso de nacimiento, de arrepentimiento, de volver a nacer de nuevo, comienza con un proceso de agua. El que no naciera de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. En el santuario, en esa experiencia del santuario, había no solamente el altar sacrificio, pero también había una fuente con agua, donde el sacerdote tenía que lavarse para entrar al lugar santo. Allí es donde Dios nos demuestra en cierto sentido una vislumbre del plan de redención y del proceso de nacer nuevo, el bautismo. Ahora, el bautismo es algo tan importante, tan hermoso. Me acuerdo, ahora que estuve en Colombia hace 2 semanas, cuando les contaba la semana pasada de que hubieron 2 bautismos allí, había un muchacho que nació en la iglesia. Como ustedes aquí, los jóvenes de aquí, todos han nacido en la iglesia, algunos de ustedes. Este muchacho tenía 17 años, chico muy inteligente, muy aplicado a sus estudios. Fue educado en la casa, un homeschool, o sea que bien educado, se puede decir así, con buenos modales, muy recto, con buenas normas. Pero este muchacho, en su afán, mejor dicho, en su deseo de progresar en su vida, pues aceptó una propuesta de sus tíos de que vaya a estudiar con los tíos y en la ciudad, y que pueda estudiar su carrera. Quiere ser un enfermero, y que es una buena carrera, una buena cosa, quiere ayudar a la gente, me parece muy bien. Él viene de una genealogía, su abuelo era un pastor de los primeros allí en Colombia,
o su bisabuelo, perdón, de los primeros que llegó a Colombia, así que tiene una cuarta o quinta generación adventista, o sea que imagínense ustedes. Pero estando en la educación, pues los padres empezaron a notar que él empezó como a cuestionar muchas cosas, a no estar seguro si es que la religión realmente da todas las respuestas posibles. Y se acerca el padre y me cuenta, me dice, mira, mi hijo, yo quisiera que ores por él, porque él todavía no se ha bautizado y no se ha entregado al Señor, y ahora le veo que está en una situación donde parece que el mundo lo está jalando mucho, y me da miedo porque yo veo que él no ha entregado su vida a Cristo. Entonces, cuando me hablaba de esto, pues hablando con el padre, nos acercamos a orar entre él y yo para pedir que Dios toque a este muchacho. Él vivía en una ciudad bien lejos, o sea, él vivía a 24 horas de distancia por tierra. Entonces vino para el Congreso de Jóvenes y allí el muchacho, muy juicioso también, ayuda y todo esto, pero el papá me decía, ora por favor por este muchacho. Bueno, estuvo allí el muchacho y después de un tema que tuvimos allí, el muchacho le acercó al papá y le dice, papá, no creas, aunque tal vez tú pienses de que estoy muy rebelde, no creas, todavía siento mi necesidad del Señor y creo en el Señor, pero tengo mis dudas. Entonces, cuando viene el papá, como con gozo, me dice, mira, mi hijo me vino a decir que él todavía cree en el Señor, pero que tiene sus dudas, me pide a mí, por favor, no dudes de orar con él, y de alguna forma quisiera que hables con él. Bueno, tristemente no teníamos tiempo, yo tenía el tiempo tan ajustado, tenía citas con varios jóvenes que me habían pedido continuación, entonces yo no sabía cómo hacer. Le dije, bueno, Señor, si puedes darme una oportunidad de hablar con el muchacho, Dios nos permita, sería bueno. Cuando hicimos el bautismo, uno siempre invita, es obvio, a invitar a alguien que entregue su vida a Cristo. Y claro, hay un miedo de muchas personas de bautizarse, porque uno dice, bautizarse, el agua, tal vez no me siento preparado, tal vez los nervios, uno siente un poco de cosas en la mente, se le viene a las personas, ¿no? Y es también muy difícil poder públicamente decir, yo me quiero bautizar. Eso es algo que también uno se siente como intimidado, ¿no? por el ambiente en que está. Entonces me acuerdo que haciendo la petición, el llamado, yo veía al muchacho así entre ojos y veía que él estaba en ese conflicto, que como que sí, que no, pero no me gusta a mí tampoco tratar de sacar a la gente que se comprometa con algo que no está listo. Así que lo dejamos. Pero mi mente decía, Señor, ¿cómo puedo hacer con este muchacho? ¿Qué puedo hacer por él? ¿Cómo puedo conectarme? ¿En qué tiempo puedo hablar con él? Y entonces, después del bautismo, el papá, a unas horas después, me llama y me dice, mire, una pregunta. ¿Usted a qué horas se va mañana de vuelta a su casa? Yo le digo, bueno, salgo en el vuelo de las 3 de la tarde. Ay, dice mi hijo, él va a regresarse en avión hacia ese lugar y es justo a las 3:30. Así que ¿podría usted hablar con él juntos? Y claro, por supuesto, sería fenomenal. Así que el Señor nos dio ese próximo día, porque salimos temprano, 4 horas para hablar juntos. 4 horas hablamos con este muchacho. Y es un muchacho muy, muy especial. Y yo pienso de que Dios le está llamando a él a esta entrega, a poder bautizarse. Pero ¿cuántos también nosotros hemos quizás olvidado cuánto Dios hizo por que podamos tener ese paso de bautizarnos, de poder entregar nuestras vidas en el bautismo, en el agua? Esto es parte del bautismo. Pero en Marcos 16 nos dice, el que creyere, el que cree en Cristo, el que cree en este plan de redención, el que cree y quiere ser bautizado, ¿qué cosa? Será salvo. Es necesario poder ser bautizado. Pero también nos habla el Señor del arrepentimiento que no se puede ver. Del bautismo es visible, es una confirmación visible, pero ¿cuál es la que usted no puede ver? Quiero mostrarles brevemente una historia. Ustedes conocen aquí. ¿Quién es esto? Aquí en la foto. ¿Qué es este insecto? Es una mariposa. Ahora, ¿esta mariposa fue siempre así? ¿Fue siempre esta mariposa de esta manera? No. ¿Cómo era la mariposa antes, originalmente? ¿Cómo era la mariposa originalmente? Un gusano, ¿no es cierto? Una oruga, en realidad una oruga. Y esta oruga es igual que la mariposa, es igual de bonita, es igual de agradable. Ustedes saben de que hay una especie de mariposas. Las mariposas viven 4 semanas, 3-4 semanas lo que vive una mariposa.
Pero hay una mariposa llamada la mariposa monarca Matusalén, específicamente porque esta vive 9 meses. Y esta mariposa Matusalén tiene una experiencia de vivir mucho más tiempo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen ustedes que esta mariposa Matusalén vive más tiempo que 4 semanas? Exactamente, porque tiene que hacer una emigración. Tiene que emigrar de un sitio donde está viviendo, aquí en este país, donde sea, o en Canadá, y tiene que emigrar a otro lugar, a otro sitio específico, uno solo. No son 3 o 4, no es que tiene que ir, qué sé yo, a Costa Rica tal vez, o a Cuba, o ¿por qué no a la República Dominicana? ¿Por qué no a Puerto Rico? Tiene que ir a un sitio específico y no es solamente en Monterrey, porque puede ser también México, pero no es Monterrey. Tampoco es en el DF, tampoco, ni en Toluca, ¿no es cierto? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, les hubiesen querido que vean el video, pero básicamente nos habla aquí de que estas mariposas que tienen que emigrar, tienen que viajar cientos y miles de millas y kilómetros para poder ir a un lugar específico una vez al año, al mismo tiempo siempre, para poder ellos llegar y procrearse. Esta inmigración que, como les digo, es algo que los científicos no entienden, no pueden comprender. Para ellos dicen, ¿cómo es posible que un animal, un insecto, que jamás ha hecho esa trayectoria, jamás ha tenido ese viaje, ese vuelo, cómo es que logra esa travesía sin tener alguien que los guíe? Claro, tienen al Señor, pero esta historia nos ilustra un poco, para mí, lo que significa nacer del Espíritu. Dice la palabra de Dios que es como el viento, ¿no es cierto? Tú escuchas el viento, sabes de dónde viene, escuchas del viento, pero no sabes de dónde viene y dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. Es como una guía no visible. Es algo que usted no puede entender, no puede palpar, no puede ponerlo encerrarlo en una burbuja o en un recipiente. Es una experiencia que sucede. Estas pequeños animales nos muestran de que la inmigración que ellos hacen es dirigida por alguien superior. Entonces, ¿cómo pueden lograrlo? 3,000 millas, algunas de ellas, que van desde el norte de Norteamérica, Canadá, hasta México. Incluyendo, una vez se había etiquetado a una mariposa y vieron que esta mariposa voló 265 millas en un solo día. ¿Pueden ustedes creer esto? Volar 265 millas. Esta mariposita, ¿cómo hace? ¿Con qué fuerza? ¿Saben que ni siquiera usan su propia fuerza? ¿Sabían de que se ha descubierto de que las mariposas, para poder volar tanto tiempo, ellas hacen un pequeño esfuerzo de salir, de subir, pero lo que hacen es cogen las corrientes de viento y de aire caliente y solamente tienen que mantenerse con sus alas abiertas y a la corriente les lleva esa corriente de calor. Y llegan a los árboles de Oyamel que quedan en México. Es un solo lugar que queda allí en México. Y esto se descubrió en el año de 1975. No sabían dónde era. Y se descubrió aquí en las montañas, en un lugar específico, donde allí ellas pueden vienen, se reúnen y pueden reproducirse, pueden juntarse para poder tener y reproducirse ellas. Es un lugar de refugio, un lugar especial, un lugar donde la niebla les protege, las guarda, las resguarda del mal, y también las protegen del viento, el lugar donde están, del viento fuerte, aún de la nieve. Estos árboles, este lugar, es un lugar de refugio para ellos. Recuerda lo que dice en Isaías 4:5, que dice: entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá cobertura. Este es el sitio donde el Señor quisiera que usted y yo estemos también. Este lugar donde podemos convertirnos, o podemos estar, o podemos ser en vez de oruga, en una criatura hermosa, diferente, una mariposa. Esta metamorfosis que sucede, este cambio que sucede en la vida de este animal, nos muestra cómo Dios quiere hacer esta metamorfosis en mí. No es un cambio solamente de
actitud o de comportamiento, es un cambio de naturaleza, un cambio totalmente a algo que es diferente, incluyendo, como menciona el diccionario, la metamorfosis es esto, una persona totalmente diferente, un proceso natural o supernatural. Cualquier cambio completo de apariencia, carácter y circunstancias es lo que es una metamorfosis. Por eso Dios desea que nosotros, nos convertamos desde que nacemos como seres humanos y aquí como en esta ilustración vemos que son un huevo, una larva, luego el gusano, luego se pone ahí en la crisálida y entonces puede haber ese cambio especial. Cuando el Espíritu, nos dice la Escritura inspirada, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida, los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. ¿Está su vida reflejando esto en esta mañana? Piense usted en esta experiencia. ¿Es mi vida reflejando paz, humildad, amor? ¿Hay eso en mi vida o tengo ira, envidia, contención? Está en mi corazón, en mi hogar, en mi propia experiencia. No hablemos de la iglesia, sino de mi propio hogar, mi propia vida. ¿Está esto reflejándose? ¿Está reflejándose más bien tristeza, congoja, ira? ¿Es mi rostro un rostro alegre y realmente que irradia bondad y amor? Si no es así, usted necesita, y yo también, nacer de nuevo. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta era del mundo. Esta cita para mí me conmovió mucho porque me doy cuenta de que nosotros como seres humanos no tenemos experiencia. Yo todavía a veces me doy cuenta de que yo necesito nacer de nuevo todos los días. Esta es la razón por la que hay tantas, ¿qué cosa? Perplejidades en las iglesias. No en el mundo. En el mundo sabemos que está en perdición. Pero ¿por qué en las iglesias hay perplejidades? ¿Por qué hay problemas en nuestras iglesias, en nuestros hogares? Porque no hay un nuevo nacimiento. Muchísimos, dice ella, que asumen el nombre de Cristo no son santificados ni limpios. Nos lavamos en el bautismo, pero no nos somos santificados ni limpios. Se han bautizado, pero fueron, ¿qué cosa? Enterrados vivos. No murieron al yo, no murieron a la concupiscencia, no murieron a la vida pecaminosa. El yo no murió y por lo tanto no se elevaron ¿a qué? A la nueva vida. Como las mariposas, no se elevan, no cambian a una experiencia diferente. ¿Por qué? Porque murieron vivos. Fueron enterrados, mejor dicho, no murieron, fueron enterrados vivos. Pero Dios nos tiene una promesa. Dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos nosotros, hermanos, nacer de nuevo. Tenemos que entrar en la experiencia en el cual podemos experimentar como la mariposa esto. El viento que sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni dónde va, ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en una nueva criatura, en una nueva experiencia. Como esta mariposa que ya no se tiene que arrastrar por las hojas o por el piso. La mariposa no es un gusano, no tiene que caminar en las patas. La mariposa vuela. Y esa experiencia es una experiencia que usted y yo debemos nosotros también por su poder vivir. Dios nos dice esto, es posible. Ningún intento humano puede hallar un remedio para la pecaminosa. No hay una forma de salir de nuestra vida, de esta condición en la que estamos del pecado, por más que usted intente. No importa cuánto esfuerzo se haga, cuánto usted haya leído, eso no sirve a no ser de que usted realmente entregue su voluntad al Señor. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Mis hermanos,
Yo quiero concluir con este versículo que leímos, que es el versículo de 2 de Corintios, capítulo 15, versículo 17, verso 17. Este versículo debe ser la experiencia nuestra. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Usted puede ser una mariposa. No un gusano, no una oruga, sino una mariposa. Y entonces, ¿qué pasará allí? Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. Lo antiguo, la manera de vivir, mi comportamiento, mi actitud, mi egoísmo, mis celos, mis envidias, mis quejas, eso es a un lado. He aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios nos ayude a nosotros a tener esa experiencia en esta semana, mis hermanos, y que tengamos ese conocimiento de que Dios nos quiere volver a traer al lugar donde fuimos perdidos, a su presencia. Y el primer paso es el nacer de nuevo. Amante Padre Celestial, Señor, pedimos ser llenados de ti en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú puedas transformar nuestras vidas a una vida diferente, que realmente cambies nuestra naturaleza y pongas, Señor, tu naturaleza en nosotros. Que tengamos un nuevo nacimiento, no en el cual, Señor, nuestras vidas sean moldeadas o un poco enmendadas, pero que sean realmente transformadas por tu gracia. Pedimos todo eso, Señor, acompáñanos ahora también y que podamos, Señor, ser una vida que vislumbre tu carácter para otros también conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.